No queremos que se distraigan. Ay, mero, hermano, pásenle. Muy bien. Salmo 142, hermanos, ya vamos casi a terminar con este curso de los salmos, hermanos. Hemos visto cada uno de los salmos y algunos salmos como el 23 nos agarró como 5 lecciones, hermano, casi un mes. Estuvimos estudiando un poquito más de un mes el Salmo 23, el Salmo 119 también nos agarró, hermanos, como 4 o 6 lecciones y por eso se ha extendido un poquito más, hermanos. Debimos haber terminado en 150 domingos. Son casi 3 años, hermano, de estudio bíblico, el libro de los Salmos, o un poquito más de 3 años, hermano. Entonces, pues ya vamos a terminar, gracias a Dios, hermano. Ya nos faltan, ¿qué serán? 8 salmos más, 8 capítulos más y terminamos. Vamos a leer, por favor, el capítulo 142 del libro de los Salmos, 142. Tiene 7 versículos y dice la palabra de Dios de la siguiente forma: con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Ese es el texto de memoria esta mañana. Otra vez lo leemos. Con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Otra vez. Con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Dice el versículo 2. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazo. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel, para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Dice, este salmo lo escribe David, hermanos. Es una oración del rey David, y él está hablando aquí, hermanos, de esa angustia que él tenía cuando en lugar él de ser el que persiguiera, era el que estaba siendo perseguido. Por eso es que dice el 3, cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazo. Y bueno, y sigue allí hablando David por demás interesante. Pero vamos a repetir unas 2 veces más el versículo 1 con todo y referencia bíblica, para que nos lo aprendamos esta mañana, hermanos, por favor. Dice Salmo 142, 1. Con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Salmo 142, 1. Una vez más, Salmo 142, 1. Con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Salmo 142, 1. ¿Alguien ya se lo aprendió? Amén. A ver, hermano José. Correcto, hermano. Dios lo bendiga. David. Ajá. 142:1, hermano. Ah, pediré a Jehová misericordia. Bueno. Ahí la lleva. ¿Okay? ¿Quién más? Hermana. Muy bien. ¿Quién sigue? Hermano. Salmo 142:1. Con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Salmo 142:1. Correcto. La hermana trae rock and roll en su celular. Vamos a predicarle más duro, yo creo. Hermano Darno, adelante, hermano. Salmo 142:1. Con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré misericordia.
Ahí va, hermano, ahí va. Con mi voz pediré a Jehová misericordia. Ok, está bien. ¿Alguien más, hermanos? ¿Alguien más? Obed. Con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Salmo 142. Muy bien, ¿quién más, hermanos? De memoria. ¿No? ¿Hermana? 142:1. Con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Correcto, muy bien. ¿Quién más? Hermano. Con mi voz clamaré. Correcto. Sí, hermana, así es. Hermana Brigitte. Salmo 142:1. Con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Correcto, muy bien. Hermano Edgar. No. Hermano Charlie. Salmo 142:1. Con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Eso. Hermana Ruth. Salmo 142:1. Con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Correcto. Muy bien. Hermana Carmen, ¿ya se lo aprendió? Con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Salmo 142. Correcto. ¿Quién más, hermanos? ¿No? Hermana Gela. A ver. Ok, Dios le bendiga. Hermana. Salmo 142:1. Con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Correcto. Muy bien, hermana. ¿Quién más? Hermana Ana, ¿eso lo aprendió? A ver. Con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Ajá. Correcto, hermana. Muy bien. Ok, de repente da nervios, ¿verdad? ¿Por qué? La hermana Gela está sudando, me está echando aire. No, hombre, hermanos. Estamos en familia, pero no con Chabelo, hermano. Ya, Chabelo está muy bien. No le dé penas, todos nos equivocamos, ¿ok? ¿Quién más, hermanos, puede decirlo? De memoria. ¿No? ¿Nadie más? Ya. Es primero clamaré, luego pediré, nada más. Clamaré y pediré, es lo único que varía en el texto. Pero qué interesante, hermanos, es ese versículo, hermano. Dice David, con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Y de veras, hermano, la voz, mire, Dios está esperando todas las mañanas escuchar nuestra voz. Amén, hermano. No crea usted que usted va a aburrir a Dios. Dios no se fastidia con que usted ore a Él todos los días. De hecho, la Biblia, Cristo enseña que debemos pedir a Dios. Orar es pedir, nada más. Eso es todo lo que es orar, hermano. Pedir. Entonces usted nunca va a fastidiar a Dios pidiéndole todos los días. Ahora es nuestro deber pedirle a Dios y es nuestro privilegio también, hermanos, pedirle a Dios todos los días. Hay tantas cosas que podemos pedirle a Dios. Amén, hermano. Por nosotros, por nuestra familia, por nuestros hijos, por los vecinos que no se callan, que son bien ruidosos, hermano, por el mundo entero, por este pánico que hay ahorita en el mundo del coronavirus. Pídale a Dios que Dios dé a cada persona la paz que necesitan, hermano. De veras, el cristiano a veces nos tachan de inocentes o de confiados, pero realmente confiamos en un Dios grande. Amén, hermanos. Y hermano, hace años, hermano, ahorita tiene tiempo que no lo hago, pero cuando viajábamos en autobús, mucha gente, hermano, sube a un autobús y pues se persinaban y iban ahí. Hermano, yo me dormía. Ahorita no me puedo dormir porque siempre voy manejando, pero aunque sí me dan ganas de dormir, pero no puedo dormir. El asunto es, hermano, que mire, todo está en manos de Dios, nuestra vida está en manos de Dios y no nos va a pasar nada que Dios no quiera que nos pase. Pero tenemos que seguir clamando a Dios con nuestra voz, pidiéndole al Señor que nos ayude
y nos bendiga y nos dé de su gracia. Empezamos, hermanos, adorando al Padre en espíritu y en verdad, es el tema general. La introducción dice lo siguiente: le ha pasado a usted, se me fue una N ahí, le ha pasado a usted o le han pasado a usted cosas que ha comentado, pero parece que a nadie le importa lo que usted dice y lo que usted siente. Tal vez le ha pasado, ¿verdad? Eso. Usted está hablando y parece que nadie está escuchando. David se encontraba en una cueva huyendo del rey Saúl. Mire, David no huía por ser cobarde, o David no huía porque hubiera hecho algo que mereciera un castigo, como un delito, por ejemplo, algo. Pero David prefirió, esconderse al ver que nadie creía en él. Nadie creía en su inocencia de no haber querido hacer nada en contra del rey Saúl. Realmente David, hermanos, era un varón de Dios, y aunque David, hermanos, pudo haber tomado cartas del asunto y Saúl sí intentó matar a David. Dice la Biblia que en una ocasión David estaba ahí tocando el arpa delante de Saúl, y Saúl tomó una lanza y lo quería clavar en la pared, pero David esquivó la lanza y huyó. Y entonces David estaba huyendo no porque fuera una mala persona, sino porque simplemente él no quiso tocar. El mismo David dijo que él no iba a tocar al ungido de Jehová. Amén. Y ese era Saúl. David se sentía incomprendido. Aquí en este salmo, ahorita lo vamos a leer más de cerca. David sentía señalado y también sentía rechazado. Eso es muy probable que nos haya sucedido a cada uno de nosotros. Ese fue el momento que usó para escribir este salmo, para hablar, pero también lo usó para hablar cara a cara con Dios y exponerle su caso a Dios. Y eso David nos da una lección sobre eso, hermano. Mire, los cristianos, cuando las cosas nos van mal o nosotros creemos que nos está yendo mal, porque realmente, hermanos, nos está yendo como Dios quiere que nos vaya, hermano. Esa es la realidad. No nos está yendo mal, nos está yendo como Dios quiere que nos vaya. Pero a veces nosotros pensamos que nos está yendo mal porque nos quedamos sin trabajo, porque no traemos dinero, porque la salud también se ha deteriorado, o pasan muchas cosas y creemos que nos está yendo mal. Pero en ese momento, mire, tal vez Dios nos llevó hasta ese momento para que le buscáramos, para que le clamáramos, para que le pidiéramos, para que dependiéramos completamente de Él. Entonces no reneguemos, hermano, de la situación. Por más adversa que la situación parezca en nuestra vida, o por más duro que creamos que nos está yendo, hermanos, tal vez Dios nos llevó hasta ese punto para que nosotros despertáramos y le buscáramos. Luego dice, Dios le vio, Dios le escuchó y Dios le respondió al ver que el corazón de David era recto y sincero para con Dios, para con Él. Hermanos, Dios está esperando escuchar nuestra voz. En momentos de adversidad y dificultad, en momentos de tristeza, en momentos de soledad, tal vez en momentos de amargura también, y aún en momentos de felicidad. Cuando usted se sienta bien feliz, no hay por qué volver a cantar las de Chente, hermano. Cántele a Dios, cante un himno a Dios. Amén, hermano, glorifique el nombre de Dios con su boca, con su voz. Pero hermano, que Dios pueda escuchar nuestra voz. Es lo que dice el versículo número 1. Dice, con mi voz clamaré a Jehová. Con mi voz pediré a Jehová misericordia. Entonces es Dios nuestro refugio, hermanos. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Amén. Es Dios el que tiene el mejor abrigo bajo el cual podemos nosotros refugiarnos. Es Dios quien nos está esperando, hermanos. Amén, para que recapacitemos y aprendamos a depender de Él. Dice, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Porque, hermanos, eso es lo que tenemos que hacer. Pedir a Dios misericordia. Algunos hermanos piden pruebas. Señor, mándame una prueba. No, usted no pida prueba, pida misericordia, hermano. Porque usted no sabe cómo vendrá la prueba.
mejor vamos a refugiarnos bajo la misericordia de Dios. Ahora, este fue el momento, hermano, que David utilizó. Fíjese bien, esta situación adversa en la vida de David es la situación que David utiliza para hablar con Dios. Amén. Ahora, una aclaración aquí, hermanos. No solamente esté usted esperando la situación adversa para hablar con Dios. Hable con Dios aunque le esté yendo bien. Hable con Dios todos los días. Mire, hay gente, hermano, que yo conozco que cuando les va bien se olvidan de Dios. Pero cuando les está yendo mal, entonces sí claman y dicen, ay Dios mío, ¿por qué a mí? No, debemos clamar a Dios en todo tiempo, hermano. En todo tiempo. Nos esté yendo bien y tengamos salud y tengamos un techo y tengamos, bueno, pues las cosas que necesitamos para la vida, clamemos a Dios, hablemos con Dios. Y también cuando no nos esté yendo bien, hablemos con Dios. Mire, David utiliza esta situación para hablar con Dios, para confesar su incompetencia ante Dios. David utiliza esta situación para no ocultarle nada a Dios, para confiar en Dios y para esperar en Dios. A propósito, estas mismas cosas, hermanos, nos ayudarán también a nosotros. Hable con Dios, confiese a Dios su incompetencia para vivir para Él. Eso es dependencia de Dios. Luego no le oculte nada a Dios, hermano. ¿Y sabe por qué no debemos ocultar nada a Dios? Porque como quiere lo sabe todo. Entonces no batalle con eso. Derrame su corazón delante de Dios todos los días. Y hermano, Dios está interesado hasta en el más mínimo detalle de nuestras vidas. Ahora déjeme decirle, Dios ya lo sabe. Y la pregunta puede ser de usted, entonces, ¿para qué yo se lo digo? Bueno, realmente, hermanos, no oramos para informarle a Dios. No oramos para decirle a Dios lo que nos pasa, nos sucede. Él ya lo sabe. ¿Sabe por qué oramos? Oramos para ser conscientes que necesitamos de Dios, hermano. Para eso oramos. Luego dice, confíe en Dios y espere en Dios. Algo, hermanos, que es bien difícil. Dos cosas súper difíciles. Confiar en Dios es difícil. ¿Y sabe por qué es difícil confiar en Dios? Porque no estamos acostumbrados a mirar. Y confiar en Dios no es asunto de vista, es asunto de fe. Amén. Por eso es que los ídolos les funcionan tanto a la iglesia católica. Crear ídolos, hacer ídolos, permitir que sus filigreses, aunque vayan en contra de la Biblia, pero permitir que un católico tenga ídolos, funciona a la iglesia católica, porque la gente está acostumbrada a ver, pedir y ver a lo que le está pidiendo. Pero eso no es correcto, hermanos. En Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros estamos convencidos que hay un Dios, hermano. Entonces oramos desde la tierra, vemos hacia el cielo. En la noche tal vez vemos las estrellas, la luna. En el día vemos azul por lo lejano del cielo. Pero detrás de ese cielo azul, hermano, está un Dios que nos escucha. Confía en Él. Ponga a sus hijos en manos de Dios, aunque Él primeramente los ha puesto en nuestras manos. Pero hermano, también confía en Dios, que Dios los ayude. Ponga su vida en manos de Dios. Ponga su trabajo en manos de Dios. Ponga su hogar en manos de Dios. Luego aprendamos a esperar en Él. La respuesta tal vez no va a venir cuando usted la quiere. Va a venir cuando Dios quiera darla. Pero mientras viene la respuesta a su oración, espere en Dios. Siga esperando en Dios. Veamos paso a paso cada palabra de este gran hombre de Dios en este salmo, el Salmo 142. Miren lo que dice ahí el versículo 1, la explicación del versículo 1, aquí la tenemos, ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, al reverso está uno más, renglones, donde tenemos la explicación de con mi voz clamaré. Esa palabra clamaré significa pediré. Y eso exactamente, hermano, orar, clamar, es simplemente
pedir. Amén. Pedir. Y en ese asunto de pedir, hermanos, cada cristiano debemos ser, hermanos, sin vergüenzas. Sin vergüenza. Pídale a Dios sin vergüenza, sin pena. Le repito, Dios está interesado en cada detalle de su vida, de mi vida. Y hasta el más mínimo detalle, hermanos, si podemos pedir a Dios, Él está listo para escucharnos. Lo que el salmista David está diciendo aquí, dice: gracias a Dios por las personas que se preocupan por nuestra vida. Pero antes de que una persona se preocupe por nuestra vida, debemos depender de Dios, hermano. Gracias a Dios por aquellos que se preocupan por nosotros, pero no nos olvidemos solo de pedirle personalmente a Dios. Yo sé, bueno, en ocasiones hay personas y yo sé, alguien está orando por mí todos los días, es mi madre, y ella está, cuando hablo con ella, bueno, está preocupada por muchas cosas y lo primero que me pregunta es: hijo, ¿cómo están? ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo está tu esposa? ¿Cómo estás tú? Y pues qué bueno que hay alguien que se preocupa por nosotros. Pero hermanos, más que eso, hermano, aprendamos a pedirle a Dios, hermano, que nuestra preocupación principal sea estar bien con Dios y pedirle a Dios, y que Dios esté al tanto de nosotros, hermano. Esa es la bendición más grande que podemos tener. En Lucas 18:1 hay una ilustración, hermano, sobre lo que le estoy diciendo. Tal vez usted ya lo habrá leído, este pasaje bíblico. Lucas 18:1 habla acerca de la oración. Cristo ilustra la necesidad de la oración con una historia cortita de una mujer y un juez injusto. Dice, también le refirió, ¿alguien puede leer eso, man? Lucas 18:1. ¿Alguien puede leerlo? También le refirió a Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre sin desmayar. Fíjense, hermano, la necesidad, y esa necesidad sigue hoy todavía. Necesidad de orar, ¿cuándo, hermano? Siempre. Por eso yo le animo esta mañana, hermano, no se olvide de pedirle a Dios personalmente. Yo sé que alguien más está orando por usted. Alguien más le está pidiendo a Dios por usted. Bueno, aún Cristo oró por nosotros, hermano. Aún Pablo oró por nosotros, bíblicamente hablando. Y actualmente, seguramente que más de una persona está orando por usted. Más de una persona. Pero ¿y usted? A veces, hermano, y no es malo, no me malentienda. No es malo pedir a alguien más que nos ayude a orar. Hermano, me ayuda a orar. Hermano, ayúdeme a orar, por favor. Mire, tengo esta necesidad. A veces decimos la necesidad, a veces no la decimos. Pero, mire, está pasando esto y ayúdeme a orar a Dios. Ajá. Sí, yo le ayudo y tal vez esa persona le va a ayudar. Pero, ¿y usted? Amén. ¿Sí me entiende, hermano, la idea? Tenemos que orar nosotros personalmente también, pedirle personalmente, no nada más pedir que alguien más nos ayude a orar, sino nosotros pedirle a Dios personalmente. Orar siempre, la necesidad. Este texto, hermanos, es rico en explicación, pero dice, hay una necesidad, esa necesidad sigue hoy más actual que nunca, seguimos teniendo necesidad de orar. Dice, orar, ¿cuándo, hermanos? En las buenas, en las malas y en las peores, hermano. Siempre orar, pero luego después de orar en las buenas y en las malas, dice no desmayes, no desmayes. Eso significa sigue orando, sigue orando, sigue orando. La respuesta viene, sigue orando. La respuesta no viene, con más razón, sigue orando. No nos desesperemos, hermanos. Usted ha leído acerca de el profeta Daniel. Hay un libro en la Biblia que lo escribe el profeta Daniel. Y Daniel, hermanos, a mi ver, hermanos, Daniel era un gran hombre de Dios. Servía a Dios con todo su corazón. Aún estando cautivo en Babilonia, Daniel
Desde el versículo 8, 1:8 de Daniel, dice ahí la Biblia que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey y etcétera. Y bueno, Daniel era un hombre recto en su andar y caminar con Dios. 3 veces al día oraba. 3 veces diarias Daniel oraba. Bueno, son las que registra ahí la Biblia. No sé si Daniel oraba más veces. Y no solamente oraba por el desayuno, la comida y la cena. Esas 3 veces eran aparte, yo creo. Pero Daniel oraba a Dios, dependía de Dios, confiaba en Dios, era un hombre de Dios. Y él tenía una petición delante de Dios. Y la petición tardó 3 semanas para venir. La respuesta tardó 3 semanas para venir. 3 semanas orando por la misma petición. Y nosotros queremos que al día siguiente ya Dios nos conteste. Tengamos cuidado con eso, porque si no nos cuidamos, nos vamos a desesperar, hermano, al no ver la respuesta como nosotros la queríamos. Ahora, mire, hermano, le voy a decir algo más sobre esto. Dios es Señor. Amén. Que nos quede bien claro eso, hermano. Dios es soberano. Él sabe si nos contesta o no nos contesta. Amén. Él está en todo su derecho de no contestarnos nunca. Pero Él lo hace porque nos ama y por su misericordia. Amén. Pero si algún día usted ora y Dios no le contesta, usted no se desanime, siga adelante confiando en Dios. Dios sí le contestó, nada más que la respuesta fue no. Sí me siguió, hermano. Dios ya le contestó. No, Dios no hizo lo que usted esperaba que Dios hiciera, pero Dios le dijo, ¿sabes qué, mijo? ¿Sabes qué, mija? No. Eso no te lo voy a dar. Eso no es para ti. Y la respuesta de Dios fue negativa. Pero Dios ya contestó, hermano. Amén. Espere en las peticiones de otros a favor suyo, pero no deje de hacer sus propias peticiones. Es lo que dice el versículo 1, Salmo 142:1. Amén, hermano. Miren, vehículos y teléfonos inteligentes. ¿Por qué habrán hecho ya vehículos y teléfonos inteligentes para los seres humanos? ¿Alguien sabe por qué, hermano? ¿Por qué, hermano? Sí, bueno, pero yo creo que han hecho vehículos y teléfonos inteligentes porque ya los humanos no somos tan inteligentes, hermano. Bueno, ese es mi punto de vista, ¿verdad? No es bíblico, ¿verdad? Por supuesto. Pero vehículos y teléfonos inteligentes que reconocen la voz de su dueño. Usted puede desbloquear un teléfono, una computadora y tal vez hablarle a un vehículo y el vehículo va a obedecerle a su voz nada más. Si yo le hablo y no soy el dueño, ese vehículo o teléfono a mí no me va a responder. Dios está esperando, hermanos, que le hablemos, porque Él, más que un vehículo, más que un teléfono, Dios conoce el tono de nuestra voz y el timbre de nuestra voz. Por eso no deje de buscar a Dios, hermano. Jeremías 33:3 dice, clama a mí. Dios está diciendo eso, hermano. Dice, Dios está pidiendo ahora al hombre y a la mujer. Dice, clama a mí y yo. La promesa es de Dios, no es del pastor, hermano. Dice, clama a mí y yo te responderé, pero clama a mí, pídeme a mí. Hermano, porque el error de muchos cristianos es pedirle a todo mundo menos a Dios. Le pedimos al vecino, le pedimos al conocido, le pedimos al familiar, le pedimos a fulano, le pedimos a y menos a Dios, hermano. Y la verdadera solución la tiene Dios. Oiga, qué vergüenza es y qué triste es cuando los cristianos, cuando están en problemas, primeramente consultan a la hechicera
del rancho o a la bruja del rancho antes de pedirle a Dios. Eso es pecado. Hermano, pero nos rebajamos a un nivel del mundo, hermanos, cuando tenemos a un Dios que quiere escuchar nuestra voz. Todos los días, hermano. Antes de que usted, hermano, se meta en ese préstamo que le va a ser bien difícil pagar, pídale a Dios: Señor, mira mi necesidad. Antes de que usted tome una decisión que probablemente le cueste aún la propia vida o su vida espiritual, hermano, antes de que usted tome un paso, dé un paso en esa decisión, consulte con Dios. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa fue la oración de Saulo de Tarso, hermano, cuando se levantó de ahí de la tierra en aquel día en Hechos capítulo 9, cuando él, hermanos, se encuentra o el Señor lo encuentra a él, lo detiene, lo topa, y el Señor se le aparece ahí y detiene la locura de este hombre, Saulo de Tarso. Cuando este hombre se levanta, dice las primeras palabras que él dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dio un trabajo. Pablo lo cumplió, hermanos, y un trabajo maravilloso. Aprendamos a clamar a Dios, hermano, a pedirle a Dios. No deje de buscar a Dios. Y luego, por último, ahí dice: para Dios no debería ser extraña nuestra voz. Lo más triste, hermanos, es que muchas veces para Dios nuestra voz se extraña. Amén. Hace mucho que no oramos, hace mucho que no pedimos, que no clamamos, que no nos ponemos en sus manos, que no confiamos en Él. Hace mucho que nuestra oración no ha subido como un incienso a la presencia de Dios. Juan 10, 14 y 27. Cristo Jesús está hablando ahí de sus ovejas. Y vean lo que dice ahí, por favor. ¿Alguien lo puede leer? El 14. Yo soy el buen pastor, dice Cristo, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Es decir, hay un reconocimiento de voz también, del físico también, pero de voz también. Hay un video, hermanos, circuló probablemente todavía está ahí, hermano, en internet, hermanos, de una práctica que se hizo, una práctica que hicieron unas personas en cuanto a cómo las ovejas reconocen la voz de su pastor. Y había varias personas haciendo este ejercicio. Estaba ahí aparece la imagen, es un llano así grande, y ahí andaba un montón de ovejas, un rebaño de ovejas comiendo pasto, mano. Y las personas comenzaron a gritarles a las ovejas, a llamar a las ovejas, pero las ovejas, hermano, seguían comiendo pasto, bien distraídas, no estaban escuchando la voz de esas personas. Y no recuerdo si fueron 2 personas o 3 las que les hablaron a las ovejas, y las ovejas como si nada. Pero cuando el pastor comienza a llamarles, las ovejas levantan la cabeza, dejan de comer el pasto que estaban comiendo y comienzan a ver de dónde proviene la voz, y comienzan a correr hacia el lugar de donde provenía la voz. Y es interesante eso, hermano. El Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero para que eso suceda, hermanos, tenemos que dejarnos pastorear por nuestro pastor, que es Jehová, hermano. En el versículo 27 de Juan 10, 27, ¿qué dice, hermanos? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz. Hay un lenguaje, hermanos, entre el pastor y la oveja. Cristo nos habla con su palabra y nosotros le hablamos a través de la oración, hermanos.
No deje que para Dios su voz de usted sea extraña, hermano. Pídale todos los días. Pídale todos los días. Amén, hermano. Que Dios reconozca su voz, pueda reconocer su voz. Si, ya sé quién me está hablando. Ya sé quién me está pidiendo. Porque todos los días me pide. Hermano, cuando usted está lejos de sus niños, por ejemplo, sus niñas, y que ellos están en otro cuarto, usted está en la sala, ellos están en el cuarto, y están con otros niños ahí. Si su niño llora, usted sabe si eso no es. ¿Verdad que sí? Usted reconoce ya, usted reconoce el llanto de su niña o su niño, y también reconoce los berrinches, ¿verdad? Los berrinches y los gritos, y cuando está llorando por hambre. Las mamás son muy sensitivas en ese aspecto. Cuando el niño está llorando por hambre, o está llorando porque tiene mojado el pañal, o bueno, cuando se hacen del baño, ya sabe, no tiene usted que saber tanto, huele, ¿verdad? Hasta acá. Pero ya usted sabe, hermano, ¿por qué llora la niña o por qué llora el niño? Es lo mismo de Dios con nosotros. Él sabe por qué lloramos, Él sabe qué es lo que nos pasa, pero tenemos que hacer que Él reconozca nuestra voz, y eso lo va a hacer la frecuencia con la que hablemos con Él. Luego el versículo 2, Salmo 142, 2, si volvemos allá, por favor, hermanos. Salmo 142, 2, ¿qué dice allí, hermanos? Delante de Él expondré mi queja. Esa palabra expondré es manifestaré o daré a conocer. Dice la explicación de ese versículo, dice ahí el primer punto que dice, hermanos. No tengamos miedo de contarle todo a Dios. Qué interesante eso. Bueno, no tenga miedo de contarle todo a Dios. A final de cuentas, Él lo sabe todo. Pero no tenga miedo de contarle, Señor, mira, me duele aquí, me duele acá, siento esto, siento lo otro. Cuéntele todo a Dios. Para Dios no debe haber secretos entre nosotros y Él. En 1 de Samuel 1:9 al 16, ahí en el primer libro de Samuel, tenemos un ejemplo de lo que le estoy diciendo, o de lo que dice David aquí en el Salmo 142, versículo 2. Aquí está esta mujer, Ana, orando. Miren lo que dice ahí, por favor. 1 de Samuel 1:9. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella, dice aquí, esta mujer, Ana, con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. ¿Cuándo fue la última vez que usted lloró delante de Dios? Y estaba ahí usted llore y llore, desconsolado, moqueando y hermano, con los ojos llenos de lágrimas delante de Dios. Y dice, esta mujer lloró abundantemente. Dice, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva. Esta mujer pedía, ¿qué, hermanos? Un hijo varón. Para ella no fue ridículo delante de Dios pedirle un hijo varón. Ana era estéril, ella no podía tener hijos. Y él le dijo a Dios, dame un hijo. O no le dijo, bueno, ya lo que tú me quieras dar, Señor. No, ella dijo, quiero un hijo y que sea, ¿qué? Varón. Quiero un hijo varón. Detalles, hermano. Dice, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Es un compromiso entre Ana y Dios. Y ella estaba por fe diciendo, Señor, él va a ser un hombre consagrado a ti, de eso yo me encargo.
¿Cómo Dios no iba a contestarle a esta mujer? Mientras, versículo 12, mientras ella oraba largamente, no solamente fue y dijo 1, 2, 3 por todos mis compañeros. Ella oraba largamente delante de Jehová. Elí estaba observando la boca de ella. Elí estaba ahí recargando una columna del templo. Dice, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu ya, escupe tu vino. Dice, pero a Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y mi aflicción he hablado hasta ahora. Hermanos, no tengamos miedo de contarle todo a Dios. Cuéntenle todo a Dios. Pídale a Dios. No le guardemos nada a Dios, no le escondamos nada a Dios. Hay cosas que no seríamos capaces de decírselas a otras personas, y hace usted bien muchas veces. Muchas veces es mejor no contarle nada a nadie. Pero Dios tiene y debe ser el mejor confidente de nuestras vidas. Dios quiere y Dios tiene y debe ser el mejor confidente de sus vidas. Dios nos conoce. Dios nos entiende y sabrá cómo darnos respuesta, y será la respuesta que más nos convenga, hermanos. Será la respuesta más conveniente, pero Él lo va a hacer, hermano. Él lo va a hacer. Y por último, hermanos, dice 142:7, Salmo 142:7. Saca, sí. Saca mi alma de la cárcel. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que estaba pidiendo David aquí? Sacar de la cárcel puede ser una forma simbólica de hablar para sácame de esta situación difícil en la que me encuentro. Porque al final de cuentas esa es la cárcel. Es una situación difícil, de la que nada más, bueno, si las autoridades quieren nos sueltan, pero al menos que sea el Chapo, pero es difícil salir de una cárcel. Pero David dice Dios, sácame de la cárcel. Ahora otra vez, vamos otra vez donde mismo. ¿Por qué David pide a Jehová que lo saque de esa situación difícil en su vida? Porque David está convencido que Dios puede, hermano. Amén, hermano. Dios puede. Y sí, hermano, Dios puede sacarnos a nosotros de cualquier situación difícil. Pues tenemos que pedirle que lo haga. Sáname de mi enfermedad, pudiera ser. Sácame del conflicto en que estoy, pudiera ser. Arregla mi problema, pudiera ser. Pero a cambio de eso, dice David, me comprometo a alabarte con todo mi corazón el resto de mi vida. Debemos estar dispuestos, hermanos, cuando oramos a Dios, a hacer un pacto con Él. Haga un acuerdo con Dios, hermanos. Dios en la Biblia, hermanos, es el Dios de pactos. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Para que alabe tu nombre. Fíjense cuál es el plan y cuál es el propósito. Yo quiero estar sin problemas y quiero estar viviendo mejor para alabar tu nombre. Un hermano que venía aquí a la iglesia me contó algo que él miró. Yo no lo miré, pero él sí lo miró. En aquellos años, vamos a hablar de más o menos de los 70s por allá, hermano. Cuando se hacían a las iglesias pentecostales, hacían campañas de sanidades. Iban a los ranchos y juntaban a la gente, y según el pastor oraba y el conferencista oraba, y ya la gente era sanada.
Dice el hermano me contó el hermano que en una ocasión, en una campaña de estas, llegó una hermana con una niña en los brazos. Una niña de, no sé, 10 años o más pequeña tal vez, 8 años. Pero la iba cargando porque la niña nació con un problema en sus pies. Ella nació con sus pies así, hermano. No, sus pies no estaban así como todos, sino estaban encontrados los pies. Y la niña caminaba con mucha dificultad, con sus piecitos así, pero ahí va caminando, pero pues con muchos problemas para caminar. Y cuando la hermana viene a que aquel hombre orara por ella, por su niña, el predicador le pregunta, hermana, dice, ¿y para qué quiere que Dios sane o cure los pies de su niña? Y que la hermana se sonrió y dijo, ay, hermano, dice, es que quiero, dice, para que cuando ella sea ya una joven, ella pueda ir a todos los bailes y bailar. Imagínense. Ese propósito es diferente a lo que David estaba orando. Señor, sácame de la cárcel, dice, para que yo alabe tu nombre. Pero que a veces pedimos y luego lo pedimos con cada propósito tan absurdo como esta hermana en el rancho. Señor, ayúdame para sacarme la lotería, para comprarme un yate en Acapulco. ¿De veras? ¿Un yate? Casi ni los conocemos los yates. ¿Para qué quiere usted un yate? Pedimos cada absurdo. Pero bueno, Dios nos dé sabiduría, hermanos, para pedir a Dios cosas con las cuales podamos alabar su nombre. Amén, hermano. A cambio de eso dice, me comprometo a alabarte, dice David, con todo mi corazón el resto de mi vida. Me comprometo contigo a no volver a enredarme en nada. Me comprometo contigo a que no viviré para nadie más que para ti. Son algunos ejemplos de las cosas que nosotros, o compromisos que pudiéramos hacer con Dios. Amén. A no volver a enredarme en nada. Porque sinceramente Dios no nos metió en ese problema. Dios no nos enredó en esa situación. Nosotros nos enredamos, hermano. Ahora, si Dios nos saca, qué bendición va a ser. Pero va a ser por su pura misericordia. Pero procure y dígale a Dios, prométele a Dios, no volverse a enredar. No volver a fallar. Amén. Y Dios lo puede hacer. Él lo ha hecho y lo puede volver a hacer. Con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Amén, hermanos. Qué bendiciones que podamos nosotros lograr que Dios reconozca nuestra voz. Y Dios puede reconocer nuestra voz, sí, claro, pero es a medida de la frecuencia con la que usted y yo hablemos con Dios diariamente. Amén, vamos a orar. Padre Celestial, te agradecemos en esta hora por ser bueno con nosotros.